hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos en este tercer episodio, bueno, tercer deck profile, no sé, es que no sé si llamar los episodios como tal, porque como tal no son una serie per se, sino son pues un video por cada estilo de invocación, pero bueno, ustedes entenderán, pero estamos de nuevo en esta cuestión de un deck para cada ocasión. Ya vimos decks por si te gusta la invocación ritual, ya vimos deck si te gusta la invocación por tributo. Ahora vamos con una de las invocaciones preferidas de la mayoría, porque para muchos es la más clásica y demás. Sobre todo para los que vieron X, que es la invocación de fusión. Y vámonos a ir con uno de los decks que, bueno, aquí no van a ser tan económicos, pero son de los decks favoritos del mundo, de muchos. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención y entre que queriendo y no queriendo me lo terminé armando. Estamos hablando del deck Branded. Sí, vamos a aquí checar. Esperen, no, creo que no enfoque bien la cámara, pero bueno, vamos a ver el deck profile que tengo en esta ocasión de mi versión Branded. Digo mi versión porque la verdad es que aunque la base es muy similar y la verdad es que cambian muy poquitas cosas entre jugador y jugador, todos tenemos como que cierta cartita, ciertos ratios que les cambiamos para que sea ¿cómo decirlo? Acople al estilo de juego. Cabe aclarar también que yo me considero muy novato con el mazo porque, ¿cómo decirlo? Para mí hay tres tipos de jugadores branded. Están los novatos, que es mi caso, que son los que apenas agarramos el mazo y sabemos lo básico de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Bueno, qué se puede hacer, mejor dicho, porque lo de no se puede hacer, pues eso lo dejo para el siguiente peldaño. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo cuáles son las interrupciones que puede hacer? ¿En qué momento juega el mazo? Etcétera, etcétera. Luego están las personas que ya dominan el mazo y son los que normalmente pues ya te pueden hacer las jugadas o dices, caray, ¿por qué hizo eso? Y ya cuando sucede el asunto, o bueno, cuando está el enfrentamiento, dice, por eso es que hizo tal o X o Y cosa. Y tú te quedas así de, interesante. Y por último, para mí están los masters, que son esas personas que pues ves tu deck profile y dices, caray, ¿por qué agregaron esto? Y esta cartita, ¿qué hace o qué? Y ya son por lo que la mayoría de la gente se inspira. Jugadores como el señor Andrés Torres, bueno, más bien popularizó la tesis de meter a este pajaraco cuyo nombre no me acuerdo, que lo que hace es que copia, si no me acuerdo, copia nombres o demás cosas, por ejemplo. También está por ahí otros jugadores que han implementado el jugar triple bueno, no sé si llamarlo Albion, bueno, a ver si lo encuentro ahorita rápido antes de pasar el deck profile, ajá, pues sí, el Albion, pero el de main deck, el dragón oscuro, el que sale también en la carta de clase, ahorita que me acuerdo. Jugarlo a 3 en vez de solo jugarlo a uno como la mayoría. Gente que no juega a la kit, gente que sigue jugando el buscador de... O sea, todo ese tipo de test curiosas que te pueden llamar o más la atención son cosas que van perfeccionándose y se van acoplando. Actualmente pues el deck ya tiene una estructura muy, ¿cómo decirlo? Muy fuerte, o sea, es muy difícil salir de ella. Obviamente, como comento, están las adaptaciones. Yo, por lo menos en mi caso personal, me estoy adaptando al hecho de que pues no tengo, ¿cómo llamarlo? El presupuesto para... Ay, se me fue el nombre. El presupuesto para las coronas, así que me estoy adaptando a eso porque es una carta que se ha vuelto no solo en el mazo grande, sino en muchos recurrentes. Así que, pues bueno, vamos a darle. Espero les guste el deck profile y si ya darle tanta vuelta al asunto, vamos a comenzar. Recuerden que estos deck profiles son muy explicativos, así que si de por sí uno de los deck profile anteriores era muy largo, este puede que lo sea mucho más. Así que vamos para allá. Listo, y vamos a empezar. Ya estamos aquí con toda la cuestión del playmat y demás cosas. Como algunos se habrán dado cuenta, aquí tengo una deckbox que tiene una carta de One Piece. Yo la verdad ahorita no juego el TCG de One Piece, pero pues nada más pues para presumirle mi cartita de barba blanca aquí toda bonita, toda chula. Pero bueno, vamos, yendo con el deck profile del mazo albas, pues vamos con los protagonistas indiscutibles, que igual los tenemos aquí a los lados de la imagen del fondo, que son los albas. Mucha gente se pregunta que si el albas blanco es mejor porque solamente jugamos 2 y 1 del albas original. Bueno, esto se debe principalmente a una cuestión de ruling, ya que Fallen of the White Dragon, que es la carta nueva que tenemos, o como dirían muchos, el albas con derechos,
tiene la peculiaridad o tiene este subtexto, o bueno, texto en paréntesis que dice que esta carta es tratada como Fallen of Albas en cualquier lado del campo. Esto es muy importante porque aplica tanto para cartas del main deck como del extra deck. Como saben, está la regla de Yugi de que solo puedes jugar 3 copias de una misma carta. Al tener este texto o estos paréntesis que hacen indicativo de que esta carta cuenta como otra, por ruling solamente puedes jugar de la combinación que quieras, pero solamente tener 3. Por lo tanto, esto es como si jugáramos 3 Fallen of Albas o bien como si jugáramos 3 Fallen of the White Dragon. Ahora, la cuestión de por qué 2 y 1 normalmente, o si no es que en casi todo. Bueno, eso se debe principalmente a que el Albas original aún es muy bueno. ¿Por qué? Porque recordemos que el Albas cuando cae tiene el efecto de que descartamos una carta y nos permite hacer super poli con cosas del oponente. Así que eso es una buena disrupción, aunque bueno, obviamente no es tan fuerte como la super poli, porque a esto sí le pueden responder o sí pueden hacer cosas como para quitarse targets, mover, etcétera, etcétera. Por otro lado, el Fallen of the White Dragon es prácticamente el mejor iniciador que tiene el mazo. Obviamente el deck está enfocado en poder llegar a él o varias cuestiones de poder llegar a él. La verdad es que el mazo Branded o Branded Despia tiene la facultad de tener varias cartas de iniciación que nos terminan llegando a el caído del dragón blanco, o si no a campos similares donde podríamos llegar a tenerlo. La peculiaridad de Fallen of the White Dragon es que tiene un costo que es mandar un monstruo del extra deck que mencione a Fallen of Albas, y si ese costo se cumple, nosotros en la resolución podemos invocar especialmente a el caído de blanco. Cabe aclarar que el costo es mandar, el tema del efecto pues ya ese sí nos lo puede negar y demás cosas. Por otro lado, si este monstruo llega a caer de manera satisfactoria, nos permite invocar, si nosotros queremos, una eclesia ya sea de mano, deck o cementerio. Así que pues eso nos permite empezar con las jugadas, ya que la eclesia principal que vamos a jugar es un monstruo toner. Y lo curioso de este iniciador es que no nos encasilla a solamente fusiones, sino a monstruos fusión o sincro de nivel 8. Cabe aclarar que deben ser de nivel 8, eso sí. Así que, pues por eso es que jugamos a estos señorones en estas cantidades y pues es lo que hacen para el mazo. Por otro lado, otra de las cartas que estamos jugando es doble Aluber. Muchos dirán que normalmente antes se jugaba Tercia, sí, pero era cuando aún no teníamos otro buen iniciador. Ahorita creo que ya teniendo a Fallen of the White podemos prescindir un poco, ya que la jugada que normalmente vamos a hacer con Aluber si nos cierra solamente a fusiones, por lo tanto no llegaríamos directamente a Eclesia. Lo que sí tiene el Aluber, y lo que lo hace también una carta muy buena, es que normalmente no va a caer por sí mismo o va a ser nuestra normal de confianza. En el caso de que no caiga por nosotros mismos es donde digo nos va a cerrar a fusiones, pero sí se vuelve una normal de confianza, que también otra cuestión es que pueden jugar 3 de él y solamente una de la Branded Opening, que es la otra carta, ya que como tal el deck no tiene una normal estricta, es decir, no, el deck no tiene como tal un monstruo normal que nos pueda abrir jugadas sí o sí por caer normal, sino que normalmente, pues como digo, Fallen of the White va a caer special, este señor puede caer especial y hacer todo su desmadre. Y es cierto que también tenemos otra normal curiosa, pero pues bueno, ahorita vamos a hablar de ella. Pero digo, si empezamos con ella, pues no vamos a necesitar de Aluber. Aluber lo que tiene es que nos permite agregarnos cualquier carta branded, solamente que pues, como comento, si lo traemos con la branded opening, nos va a encerrar en fusiones de nivel 8, si no me acuerdo, ajá, fusiones. También tiene otros efectos que la verdad es que casi no los he ocupado. Normalmente solamente ocupo el efecto de ir por carta branded, así que voy a darle una leída rápida. Y es que si un monstruo de fusión boca arriba que controlemos es destruido en batalla o deja el campo por el efecto de una carta del adversario, mientras esta carta está en nuestro cementerio, podemos seleccionar un monstruo de efecto que controle nuestro adversario, invoca esta carta de modo especial y si lo haces hasta el final de este turno niega los efectos del monstruo seleccionado.
Ah, ok. Fíjate que estas son las cosas a las que me refiero. Cuando uno es muy novato, a veces se le olvidan los efectos porque los monstruos tienen cosas, bueno, tienen varias cuestiones. La verdad, este es uno de los efectos que casi no he ocupado porque siento que en ocasiones no llegas a ese apartado. Obviamente, de que te lo quiten por efectos de cartas del oponente, pues sí, obviamente, ahorita hay muchas disrupciones. Pero es un efecto muy interesante. ¿Por qué? Porque principalmente, como digo, Aluber no nos encierra nada. Sí, y se vuelve otro buscador de iniciadores. Lo bueno o lo interesante es saber que si tenemos un monstruo de fusión, bueno, que si nos destruyen alguna fusión o algo por el estilo, podemos hacer este tipo de cosas, que es tarjetear un monstruo del oponente, negarle los efectos y que él se vaya a invocar. Sé que normalmente los monstruos de fusión que vamos a estar manejando se van a ir de otras maneras, pero oye, está curioso. Y es algo que va a permitir en ocasiones que aún sigamos teniendo cuerpos en mesa. Otra, y esta sí es muy importante, es la Cartesia. Cartesia va a ser una de las cartas más importantes porque principalmente siempre nos va a dar números en mano y eso es muy importante aquí en Branded, ya que muchos de los costes, como se habrán dado cuenta, van a ser mandar cartas ya sea de la mano o del extra deck al cementerio para poder activar. En el caso de Cartesia tiene la peculiaridad de que si nosotros tenemos un Fallen of the Albas en campo cementerio, ella puede caer special y tiene el efecto rápido de que podemos fusionar. O sea, no es necesario simplemente fusionar cosas de Fallen of the Albas, podemos fusionar cualquier cosa. Creo que nada más tiene la limitación de que sea un monstruo de fusión de nivel 8 mayor. O sea, no sirve para fusiones más pequeñas, debe ser una fusión grande, literalmente grande, para que nosotros podamos jugar con la señorita Cartesia. Además de que cuando Cartesia está en el cementerio y un monstruo de fusión llegó al cementerio durante el turno, nosotros podemos reciclar la mano y es a lo que me refiero con que tiene esa peculiaridad de ser una carta que siempre nos va a dar un cuerpo más en mano. Así que por ese lado está bien. Y también jugamos a la Quem. La Quem la jugamos simplemente a uno porque es una carta que normalmente no queremos ver en mano. No es una carta a la que queramos hacerle normalmente normal summon. Es una carta buena porque la podemos invocar ya sea con Titaniclad o con el efecto de Gran Guñón, ya que esta está como carta dogmática, así que con cualquiera de esos dos podemos llegarla a invocar. El tema es que cuando ya cae, nosotros podemos mandar al cementerio un caído de albas o una carta que lo mencione. Y cuando una carta llega a dejar el extra deck, ya sea porque la invocamos o porque la mandamos como coste por el efecto para una carta, ella nos permite invocar especialmente del cementerio un monstruo. Perdón. Un monstruo Fallen of Albas o que lo mencione. Si no me acuerdo en las dos opciones, Fallen of Albas o carta que lo mencione. Y tarjeteo un Fallen of Albas o carta que lo mencione. En las dos es ya sea el Fallen o una carta que lo mencione. ¿Por qué es importante esto de carta que lo mencione? Porque, por ejemplo, Cartesia menciona Fallen of Albas, Aluber no, así que no es target. Pero vamos a ver que hay otras cartas que jugamos en el main deck que lo mencionan y las podemos invocar con Quem gracias a este efecto. Y bueno, creo que no tiene ninguna restricción más. Después el Summonit. No, es todo. Ahora sí que ahí sí no se me fue ningún efecto, ni con Cartesia ni con la otra. Ahora, la increíble Eclesia. Esta carta es muy buena y vino a formar parte de la estrategia Branded. Porque al ser un Eclesia la podemos invocar con nuestro caído del dragón blanco. Y al ser un monstruo tono nos permite acceso a la nueva Eclesia, la Eclesia Synchro. También tiene la peculiaridad de que... de que esta carta la podemos invocar especialmente normalmente si llegamos a 6 segundos, ya que si nuestro oponente controla más monstruos que nosotros, ella puede caer especialmente desde la mano. Y tiene un efecto rápido de que ella se puede tributar para invocarnos un caído de albas, ya sea desde la mano o el deck. Del cementerio, si no mal me acuerdo, no invoca. Solamente es del... la mano o deck. Solamente invoca desde la mano o deck, ya sea un caído de albas o un monstruo Sword Soul o alma espada, si quieren llamarlo por su nombre en español. Esta carta, pues recordemos que también se jugaba mucho con los alma espada por lo mismo. Así que es una carta que también en ciertas ocasiones puede
Bueno, yo recomiendo jugar la 2 justamente por lo que acabo de mencionar, ya que nosotros podemos hacer normal de Eclesia, efecto de Eclesia, traemos al blanco y ya sea que invoquemos a la del cementerio o si queremos hacer más grindeo para quitar cuerpos en el deck, invocar a la segunda copia de ella. Y pues ya podemos ahí empezar a jugar, obviamente sacrificando la normal y sin aplicar el coste, por lo tanto pues ahí podríamos perder un poquito la parte, pues lo que comentaba con Quem y con Cartesia, porque obviamente para reciclarla necesitamos mandar algo al cementerio, que por cierto, Eclesia la Virtuosa, o bueno, esta increíble Eclesia la Virtuosa tiene el mismo efecto de que si un monstruo de fusión, bueno, no me acuerdo si es de fusión o simplemente del extra deck. Ajá, durante la fase final, si un monstruo de fusión fue mandado al cementerio este turno, podemos agregarle a la mano, al igual que con Cartesia, así que bueno. Es una carta que nos da cuerpos en mano y es una carta que nos permite iniciar y por eso creo que a 2 está bien porque no es la mejor iniciadora, pero en ciertas ocasiones vamos a seguir viéndola. Ahora, cartas que nada más jugamos a 1. Por un lado, la Eclesia Dogmática. La Eclesia Dogmática pues es otra manera de llegar a la Fan of and the Virtus por si llegamos a tener complicaciones, ya que recordemos que Fan of the Virtus cuenta como carta branded y como carta dogmática. Además es una excelente carta que funciona tanto como extender como para librar algunas fases de batalla donde pues sabemos que a Ecclesia no la pueden destruir por batalla con efectos de... Perdón, en batalla con monstruos invocados del extra deck. Así que es una carta interesante. La verdad es que tampoco es una carta que yo vea muy necesaria. A mí me gusta jugarla porque a diferencia de muchos, a mí me gusta el arte, la verdad. Y por el hecho también de que la dogmática Eclesia, pues se me hace una buena recursión por si nos llegan a evitar o negar o para forzar algunas cuestiones, porque sabemos que a mucha gente la... Ay, se me fue el nombre, la... Ay, la Fallen de Virtus es un target que quieren evitar que nosotros ya sean que nos agreguemos o setiemos. Así que, pues yo creo que la carta pues da ese plus al mazo, además de que siempre es un cuerpo que se va a agradecer. Otra de las cartas que jugamos a 1 sería el Albion, que ya lo comenté en algún momento. Con este monstruo hay mucha gente que luego nos confundimos, ya que tiene el efecto de que si esta carta está en nuestro cementerio, nosotros podemos... Bueno, para empezar, esta carta siempre es tratada como Fallen of Albas cuando está en nuestro cementerio, cuando está en el campo, lo cual pues ya nos da un nombre más de Fallen of the Albas, pero a diferencia del Caído de Blanco, pues este no conflictúa con el hecho de las copias porque él gana el nombre por efecto, no por condición inherente, que es el tema de los paréntesis en la carta. Lo que sí tiene Albion, aparte de ganar el nombre de Fallen of the Albas, es que nosotros podemos mandar un monstruo caído de albas o una magia o trampa branded cuando esta carta está en nuestro cementerio y dependiendo a dónde la hayamos mandado, vamos a ganar los siguientes efectos. Por un lado, si la carta la mandamos desde la mano, este monstruo en el cementerio lo vamos a poder invocar. Y si la carta la mandamos desde el deck, podemos poner esta carta podemos reciclarlo, así de fácil. O sea, podemos mandar cualquier magia o trampa branded al cementerio y podemos reciclar a este monstruo. Además de que si Albion llegó al cementerio desde la mano, cabe aclarar, o sea, no es que esté en el cementerio y lo hayamos mandado, por ejemplo, con Branded Fusion o por grindeo al deck. No, tuvo que haber sido un descarte o algún efecto de carta del oponente que cayó de la mano al cementerio. Aparte, podemos robar una carta, es decir, en ciertas ocasiones podemos, por eso hay gente que lo juega a 3, por el hecho de que, bueno, aparece en mi mano, lo juego con, ¿cómo se llama? La Branded in the High Spirits, la mando a él, mando una fusión y pues ya puedo empezar a hacer mis jugadas. Y aparte puedo hacerme un reciclaje, mandar una de las trampas, ay, perdón, moví muy fuerte de esto. Ajá, puedo mandarme una de las trampas que me recicla o que me recupera del Vanish. Y aparte, pues tengo la facultad de robar una carta. O sea, entiendo la razón por la cual jugarlo a 3. La verdad, a mí me causa interés jugarlo a 3. Tal vez sacando a la Eclesia y a la próxima, a una de las dos cartas que están por venir. Porque la verdad es que no les he sacado tanto partido. Tal vez las sacaría más
la siguiente que la última que les voy a mostrar, porque de cierta manera la última es parte de otra iniciación que tiene el mazo, pero bueno, además de que es una de esas negaciones que podemos ocupar, pero como les digo, son cartitas que le vamos a ver juego más adelante, o que bueno, tienen otras formas de ver juego. Así que sin más, pues el Albion del main deck. Y por último, dentro de las cartas que jugamos a uno, está la Kit, que bueno, la Kit es una de las cartas más nuevas que tiene el mazo. La Tri-Brigade Spriggan's Kit, que dice que si controlamos un monstruo Tri-Brigada o Spriggan, excepto esta misma carta, podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano. Bueno, ese es el efecto que no conocía. El otro es de que si esta carta es mandada al cementerio, podemos activar cualquiera de sus tres efectos. Ya sea que invoquemos especialmente del cementerio un monstruo Springan, invoquemos del cementerio un monstruo Tribrigada, o invoquemos desde el cementerio un Fallen of the Albas o una carta que lo mencione. Esto en ciertas ocasiones donde tal vez en vez de reciclar a Cartesia nos sirva o nos sea más útil. Que no, por cierto, no sé por qué no está enfocando bien. Ahí está, que ya. Nos sea más útil tal vez invocarla para hacer alguna fusión en Endphase. Detallitos o cosas que luego no se contemplan, pero bueno. Es una carta buena. Yo creo que hay muchos que le sabrán sacar mejor provecho que yo. Pero creo que sí sería la carta junto con la Eclesia de main deck que yo sacaría tal vez para intentar lo del triple Albion, que es otra tech que me parece interesante. Ahora, la última carta que jugamos a uno, y pues la verdad creo que esta no la sacaría, sería el Mercurien. ¿Por qué? Porque Mercurien tiene dos funciones. Es cierto que lo jugamos a uno para no robarlo en mano, pero recordemos que este es un monstruo que nos va a permitir negar efectos de monstruos del oponente descartándolo de la mano si controlamos una fusión. Además de que si esta carta la llegamos a remover, nos va a permitir buscar a Fallen of the Albas o una carta que lo mencione. Sí, es una carta que lo mencione también, ¿verdad? Ajá, sí, también. Porque luego hay cartas que sí especifican nada más buscar, agregar o invocar a Fallen of the Albas, pero sí, es Fallen of the Albas o una carta que lo mencione, así que está muy bien, pero es un monstruo, perdón, dije carta, es un monstruo. Y pues como les digo, si controlamos un monstruo fusión, esta carta nos sirve como un negador, la descartamos de la mano y digamos el efecto de un monstruo. Aunque... Ajá, solamente es efecto reactivo y solamente es a monstruos boca arriba en el campo. Así que, pues es lo que hay, es otra manera de iniciar y pues aparte de que juego la magia con la que inicio con él, que sigo diciendo, es otra de esas cartas que no son imprescindibles. En sí, de estas últimas cartas que yo digo que jugamos a uno, la única que diría que es 100% necesaria es este. ¿Por qué? Porque es otro nombre de Albas, porque es una carta que nos permite reciclar y mandar trampas que nos van a permitir tener jugadas sobre cosas como que nos remuevan o cosas por el estilo. Y sobre todo porque es una carta con un potencial muy bueno para, pues sobre todo destruir algunos campos con monstruos pesados, porque recordemos que tenemos un monstruo de fusión en el extra deck que gana dependiendo de los niveles de los monstruos que utilicemos para su fusión, además de que pues se vuelve inafectado. Pero bueno, igual como les comento, pues estas tres serían las cartas más reemplazables por el hecho de que son cartas que tal vez en el estilo de juego de muchos no se lleguen a acoplar. Yo siendo sincero, en muchas ocasiones se me olvida ocupar a Mercurien fuera de iniciación. La Eclesia siento que a veces no la ocupo del todo bien. Y Kit sí es una buena carta, es muy buena, pero siento que también es una carta de la cual pues en ocasiones dices que pude haber mandado algo mejor o no es tan fuerte el mandar algo por su efecto. Es cierto que también es una carta que nos podemos agregar por medio del dragón que devora el dogma y ocuparlo en el turno del oponente, pero detallitos, cositas que, como digo, se van refinando. Como lo digo, para mí hay tres niveles de jugador branded. Está el novato, está el que ya conoce el mazo bien y están los que ya se conocen tan bien el mazo que lo pueden revolucionar, lo pueden acoplar y demás cosas. Y bueno, ya para acabar con el apartado de los monstruos, pues las únicas Hantas que jugamos, que bueno, es Bestial Magnamut, que bueno, aparte de Hanta, también es una manera de que en el turno del oponente nos podamos pseudo asegurar la búsqueda
Caído del dragón blanco, porque recordemos que tanto Fallen of Albas como el caído del dragón blanco son dragones, por lo tanto Magnamut lo puede agregar a la mano. Y por último, Mulcharmis. ¿Por qué? Mulcharmi porque aparte de ser una de las mejores handtraps actualmente, es de las pocas handtraps que no conflictúa con el hecho de que juguemos Branded and High Spirit. Recordemos que Branded and High Spirits nos pide revelar un monstruo en la mano y mandar desde el extra deck un monstruo con el mismo tipo. Fugalos es bestialada y qué curioso que una de las fusiones que más vamos a querer mandar o realizar también es bestialada, como lo es el Rimbrum. También hay mucha gente que juega el Drolan Lockbeard, que también es otra carta que no se queda muerta en mano, ya que al ser Spellcaster pues nos sirve para mandar a Granguñón, al Granguñón, como a mí me gusta decirle. Pero bueno, ahora sí que depende mucho de si ustedes quieren ir más a la cuestión de board breakers, hand traps. Yo creo que en cuanto a hand traps, sí podríamos también hacer el hecho de, no sé, si tampoco les llama mucho la atención la idea de jugar triple del Albion, mover algunas de las cartas que les dije que son más prescindibles para el mazo y meter los dos droles que igual y pueden llegar a hacer falta. Yo la verdad así de momento estoy cómodo, igual y luego llego a experimentar con otras cositas para perfeccionar y ver en realidad cuál es mi camino branded, por así llamarlo. Ahora, pasando a las magias, bueno, la única y detergente, la Branded Fusion, creo que no hay mucho que mencionar de esta carta, literalmente es la carta insignia, aunque actualmente ya no es la carta más importante, ya que podemos jugar en torno a que nos la nieguen o hasta podemos llegar a jugar al baiteo para que luego la podamos recuperar y reutilizar en el turno del oponente, así que está muy bien por ese lado. Doble Branded Opening, que también, como lo comentaba inicialmente, como no tenemos una normal así a full bien establecida, hacer la norma de Aluber a veces puede llegar a ser más bueno que malo, porque nos puede llegar a buscar no solamente la Branded Fusion, sino otras cartas Branded que nos pueden ser de utilidad. Y a diferencia de empezar con Branded Opening, que esta también nos invoca al Aluber directamente desde el deck, aunque en defensa y encerrándonos en fusiones, la carta también es muy buena por el hecho de un efecto secundario que yo también la verdad no llego a utilizar, que es que si un monstruo de fusión que controlas llega a ser destruido por el efecto de una carta, podemos remover esta carta en su lugar, es decir, podemos evitar la destrucción de algún monstruo de fusión. Yo la verdad es que por el hecho de la protección de esta carta, más aparte el tener alguna alternativa adicional, es que por eso juego 2 y 2, porque ya sea de que empiece con Aluber o empiece con la Branded Fusion, creo que ambas son salidas muy buenas. Y sobre todo la Branded Fusion nos da esa protección que está muy bien. Y que en muchas ocasiones se nos llegan a olvidar. Como yo les digo, la verdad es que a mí aún me falla que hay muchos efectos secundarios que no llego a utilizar y que se me olvidan. Y la verdad es que en más de una ocasión me habían salvado partidas. Ahora, por otro lado, jugamos el triple de Branded of the High Spirit. Es otra de nuestras mejores cartas de iniciación. El único problema de ella es que no es una one card combo, sino que a fuerza nos pide tener otra carta en mano. Pero creo que tenemos suficiente targets y eso es lo bueno y lo interesante de todo lo que jugamos. Ahora sí que eliminando a estos dos que pues por obviedad de razones no cuentan porque van a ser nuestros primeros principales targets de búsqueda. Fallen of the Albas, el original, es un dragón. Tenemos miles de dragones. Es cierto que no tenemos target para Aluber, pero Aluber por sí mismo es otro tipo de iniciación que nos puede llevar a la propia Branded of the High Spirit, así que no hay problema. Cartesias Spellcaster, Gran Guñón, como comenté. Quem, Gran Guñón, como ya comenté. Aunque normalmente, si ya la tenemos en mano, pues va a ser triste mandarla. En el caso de Ecclesia, igual es Spellcaster, ya sea un Gran Guñón o el simple hecho de que podemos empezar con ella, como comentaba, tributándola para invocar. Tenemos al Albion de main deck, que pues, es un dragón, así que tenemos fusiones de dragones para tirar. Dogmática Ecclesia Spellcaster, Gran Guñón. Y estos dos son bestia, por lo tanto podemos llegar a el dragón que devora el Dogman, que sí sé que se llama dragón que devora el Dogma, pero la carta es de tipo bestia, así que podemos llegar a ella. Y pues ya comenté, esto nos lleva a un Rimbrum y esto pues a cualquiera de los dragones
O sea, cualquiera de los monstruos de nuestro main deck nos puede llevar al caído del dragón blanco gracias a la Branded in the Head Spirit, por eso creo que está bien. Además es una carta que se recicla sola, no durante el turno que ocupa su efecto principal, sino que si en un turno donde no ocupó su efecto de búsqueda, nosotros llegamos a mandar un monstruo de fusión al cementerio, nosotros podemos recuperar la mano, lo cual está muy bien por el hecho de que, como comento, mandar cosas de la mano al cementerio llega a ser un costo muy recurrente. Y no solamente del main deck, sino también de las cartas que no son staple. También jugamos triple Nadir Servan. Esta es una salida que a algunos les conflictúa porque es de, ah caray, juegas Nadir Servan, pero tú dependes también de hacer fusiones. O sea, ¿cómo vas a jugar un Branded sin hacer fusiones? Pero sí, hay un tipo de mesa en la cual podemos, aunque suene contradictorio, podemos llegar a jugar la estrategia Branded sin necesidad de hacer fusiones y dejando una mesa con la cual podamos jugar en turno rival. Así que por ese lado yo no le veo ningún problema y es una carta que nos permite pues jugar con el hecho de mandar algo del extra deck al cementerio sin estar forzado a algo en específico. Además que es otro iniciador, el cual siempre se agradece. Y ahora pasando a los Board Breakers, pues bueno, triple Fallen and the Virtus, ya lo hemos hablado en las de... Ah, no, en la de Mitsurugi no llevamos Fallen and the Virtus, perdón. No sé por qué pensé que sí, pero no lo llevamos. Esta carta es una disrupción y en este mazo también puede ser una... bueno, es una disrupción de destrucción normalmente, pero en este mazo también puede ser de cementerio, ya que al jugar varias copias de Ecclesia, y es por eso que me gusta la versión que estoy llevando, porque pues llevo las dos Eclesias virtuosas, más aparte la Eclesia dogmática, más aparte la sincro, que si por cualquier razón llega a tocar cementerio, pues también se puede utilizar. Y pues con eso podemos invocar algo de cualquiera de los dos cementerios mientras Eclesia esté en campo o cementerio. Si no me acuerdo, ya sea en campo o cementerio. Ajá, campo o cementerio podemos invocar especialmente. Así que esto contra un Mitsurugi con alguna recuperación o algún combo que requiera de cartas del cementerio está muy bien, pues para evitar la jugada como tal. Y pues como digo, pues el efecto de tarjeteo, destruyo y aparte por coste mando algo de fusión, lo cual combina bien con el mazo. Además, como tenemos cierto monstruito que nos permite, bueno, ciertas cartas, porque no solamente es monstruo, ciertas cartas que nos permiten reciclar magias y trampas branded, pues es una carta que podríamos darle mucha más recursividad que en otros mazos. No tanto como en el Radiant Typhoon, que saben que en este mazo podemos reciclar hasta lo que no, gracias al efecto de la trampa de que mientras reciclemos una... bueno, si quieren que hablemos de Radiant Typhoon después, podemos hacerlo, pero el tema es que el único mazo que pueda reciclar más esta carta que el Branded sería el Radiant Typhoon, y solamente por su trampa, la cual te permite reciclar prácticamente cualquier magia rápida si dentro del reciclaje hay una magia tifón radiante. Pero bueno, eso es otro tema. Por otro lado, jugamos triple de la Super Puerca, de la Super Poli. Como mencionaba, este mazo juega muy bien en torno a la mecánica de fusión, además de que tenemos una Super Poli con patas, que es el propio Alba, solamente con la cuestión de que nos lo pueden negar. En el caso de que nos lo lleguen a negar o tengamos la Super Poli, podemos llegar a baitear alguna negación con el efecto inicial de Albas. Y luego podemos encadenar la Super Poli pues para llegar a la fusión de manera concreta. Además que a diferencia de Albas, que no lo comenté, pero el Albas original tiene la peculiaridad o tiene la limitante de que de nuestro lado del campo solo lo podemos ocupar a él. Con la Super Poli podemos utilizar tanto monstruos de nosotros como monstruos del oponente para hacer la invocación. Por lo tanto, si tenemos algún cuerpo que nos estorbe o simplemente alguna carta que ya no nos sea tan útil en campo y nos sirva más mandarla al cementerio, con Super Poli podemos terminar. Por ejemplo, hace poco me tocó enfrentarme a un mazo que era de atributo fuego, por lo tanto sí se me complicaba bajar al dragón que invoca el dogma. Era un Fire King, ahorita ya me acordé. Por lo tanto se me complicaba mucho bajar al del dogma simplemente con el caído de albas, porque el dragón que devora el dogma te pide un monstruo de luz, oscuridad, más aparte un monstruo de efecto. Y al ser el mazo totalmente de fuego, pues normalmente no iba a llegar
a él, así que pues con Super Poli pues me llevé un monstruo mío, eso, y el monstruo de efecto que más me molestaba del oponente, y pues ya cayó el que devora el Dogma. O sea, tiene muchas funciones y la verdad es una carta muy buena. También por lo mismo es que en varias ocasiones está esa, para mí, está esa disputa entre para target de Super Poli en contra de Fallen o Falvas, meter o Secretarian o meter el dragón que devora el Dogma. Obviamente, al ser un Mirror Match, pues no necesitas gran cosa. Puedes llevar simplemente al dragón que devora el Dogma. Te comes a su Fallen of Albas. Te comes a todos sus monstruos. Y pues ya tienes tu propio dragón que devora el Dogma. Él se queda sin recursos y tan tan. Pero si es otro deck que juega Super Poli, como ya lo hemos visto que tanto en el Clan Crew como en el Mitsurugi que juegan la Super Poli, sería un target interesante, sobre todo si juegas la... Ay, se me fue el nombre. Si juegas la... Ah, se me fue. La Fallen de Virtus en el mismo mazo, pues también la puedes llevar como un target adicional. O sea, puede tener más de una función. Ahora, otra carta que jugamos de disrupción es la triple droplet. Normalmente hay muchos que llevan solamente una, ya sea una droplet y dos coronas o una corona y dos droplet. Esto normalmente en combinación con el monstruo Darklord que se pueden mandar al cementerio con Gran Guñón. Yo por cuestiones de presupuesto juego mi triple droplet. Pero si yo tuviera presupuesto, la verdad nada más metería una corona. ¿Por qué? Porque la corona con lo que comentaba del Darklock que podemos llevar, y sí, en ocasiones es un brick, pero también hay muchas maneras de mandarlo al cementerio, como comenté. El único tema es que al ser un hada, no tendríamos manera de mandarlo con Branded de High Spirit. Tendríamos que ver tal vez con una Branded Opening o con algún efecto de otra cosa, pero no hay tanto problema. Es una carta que jugándola a una está excelente y nos puede buscar la corona, o en el caso de que solo juegues droplet también lo puedes meter y pues te puedes asegurar la disrupción de la droplet, ¿por qué no? Digo, es una opción. Y bueno, finalmente terminando con las magias, jugamos un sarcófago dorado. Este principalmente es para combinarlo con el Mercurium y podernos agregar al caído del dragón blanco directamente. Jugamos una TTT y un dedo para jugar en torno a las handtraps que nos puedan llegar a lanzar. Bueno, handtraps de monstruos, que ahorita no son muchas, pero pues hay que estar preparado ante cualquier cosita. Y bueno, finalizando el main deck, jugamos las dos trampas branded. Hay mucha gente que solamente juega una de cada una. Yo juego las dos. ¿Por qué? Porque ambas situaciones están muy presentes para mí y creo que si podemos abarcar las dos situaciones está más que mejor. Vamos a hablar primero de la Sword, que creo que es la más rápida, ya que su primer efecto, la verdad es que muy rara vez, si no es que nunca lo vamos a ocupar, que es el que, así de fácil, podemos remover cualquier número de magias o trampas blandas de nuestro cementerio y podemos invocar el mismo número de Ice Blade Tokens, que van a ser monstruos dragón, oscuridad de nivel 8 con ataque de 2500 o 2000. Es decir, nos pone tokencitos en campo que van a ser dragones ponchados. O sea, no está del todo mal, pero pues remover magias o trampas grandes tampoco es lo mejor del mundo. Lo que sí nos interesa más es su efecto en el cementerio, que es que nosotros por coste podemos remover esta carta para recuperarnos cualquier carta branded, si no me acuerdo. Perdón, podemos recuperar cualquier caído de albas o carta que lo mencione de la zona de removidos a la mano, lo cual nos da una amplia gama de recuperar al caído del dragón blanco, al Fallen of Albas original, a ti no, porque pues no lo mencionas. Blazing Cartencia la podemos recuperar de removidos, Quem la podemos recuperar de removidos, esto también lo podemos recuperar de removido, esto también, a ti no porque no lo mencionas, a ti sí porque lo mencionas, y a ti sí porque también lo mencionas. O sea, gran parte de nuestros monstruos lo podemos recuperar gracias a esta carta, aunque normalmente nos vamos a ir por el hecho de que si empezamos con la Branded Fusion, pues en algún punto vamos a terminar removiendo a un caído del dragón blanco y pues con esto es con lo que lo vamos a recuperar. Y finalmente la carta que tanto vamos a querer utilizar en campo como en el cementerio es la Branded Retribution. Esta es una trampa counter, la cual tiene el efecto de que si nuestro oponente activa algún efecto, ya sea de monstruo, magia o trampa, que permita invocar especialmente, o sea, alguna
efecto de invocación asistida, nosotros podemos activar esta carta, ya sea mandar un monstruo fusión, ya sea regresar del campo un monstruo de fusión nivel 8 mayor o 2 monstruos en el cementerio de regreso al extra deck y podemos negar el efecto de esa carta. Ajá, podemos regresar al extra deck un monstruo boca arriba fusión que controlemos o 2 monstruos fusión en nuestro cementerio que mencionen al caído de Albas. Hay que ser concretos con eso, tienen que mencionar al caído de Albas como uno de sus materiales. Y si lo hacemos, negamos el efecto de esa carta. Y si lo hacemos, podemos destruir la carta. Es decir, si llega a ser un monstruo, también funciona para destruir al monstruito. Pero también la parte importante es su efecto en el cementerio. Es que si esta carta está en el cementerio, la podemos remover para recuperarnos desde el mismo cualquier magia o trampa branded. Es decir, nos podemos regresar la Branded Fusion, Branded Opening. Que bueno, la Branded Opening normalmente no, porque es una carta más de protección, por lo que ya mencionaba, de que si nos llegan a querer destruir alguna de nuestras fusiones podemos removerla para evitarlo, pero sí la Fire and the Virtus, la High Speed, bueno, no es cierto, creo que los dos únicos targets realmente buenos van a ser la Fire and the Virtus y se me fue el nombre, la Branded Fusion, porque pues son las únicas cartas que o no se pueden recuperar o no tienen mayor utilidad en el cementerio, pero bueno, la verdad es que Branded Retribution es la única de las dos trampas que tanto vamos a querer ver en el campo o en el cementerio por su versatilidad de tanto recuperación como de una negación muy buena que tenemos, es decir, es un efecto que pueden hacer cartas como Dominus Impulse. Obviamente aquí tiene un coste más específico que es regresar fusiones que mencionen al caído de Albas, pero bueno, es un mazo grande. Aquí casi todos, bueno, no todos, pero sí la gran mayoría de fusiones lo mencionan. Y hablando de eso, vamos a pasar al extra deck. Vamos a jugar a 2 del Albion, que bueno. El Albion, pues es la carta que actualmente se está viendo más jugar en cuanto a las líneas de combo, ya sea porque lo mandamos, porque lo invocamos, porque Albion se ha vuelto la carta más importante en todo esto. ¿Por qué? Porque aparte de su efecto de que cuando cae podemos hacer la fusión de algún monstruo del extra deck que menciona el caído de Albas, removiendo los materiales ya sea de campo, mano o cementerio, si no me acuerdo, es de esos tres lugares. Material de... Ajá, mano, campo y o cementerio. Aparte de que tiene ese efecto de fusión, también tiene la cuestión de que si esta carta es mandada es mandada al cementerio, en la fase final podemos agregarnos a la mano o setearnos directamente cualquier magia o trampa branded. Es decir, podemos setearnos o agregarnos la Branded Fusion, Branded Opening, la Branded in the High Spirits, la Fire and the Virtus, que cuenta como carta branded, que por cierto me comí. Ah, caray. Ahí me falta una. No, perdón, estaba aquí pegada. Jeje. O setearnos algo como lo podría hacer la Branded Retribution, si vemos que al mazo contrario le puede funcionar en contra, o si ya o simplemente si ya tenemos ¿cómo se llama esto? La Fire and the Virtus en la mano. Así que es una carta muy polivalente y es la carta que más vamos a querer ver en los combos porque nos da acceso a más líneas de jugada, al igual que nos permite setearnos o agregarnos las cartas más importantes del arquetipo. En cuanto a magias y trampas refiriéndonos. Ahora, el dragón que devora el dogma. Esta carta junto con el Mirror Jade son sin lugar a dudas los mejores targets para Super Poly o los mejores targets para el efecto del Albas original, ya que por ejemplo en este caso el dragón que devora el dogma nos pide al caído de Albas más aparte un monstruo de luz oscuridad, más aparte un monstruo de efecto, lo cual eso lo cumple el 95% de los decks, a excepción de los decks únicos y diferentes que pues no tienen monstruos de luz oscuridad por ningún lado, o simplemente un deck Magnet Warrior en el cual pues no hay eso, pero bueno, para ese otro tipo de situación está Mirror Jade, que solamente te pide al caído de Albas y se me fue el nombre, al caído de Albas y un monstruo del extra deck, o sea, hablamos de una fusión, sincro, ya saben, todo eso. Lo bueno que tiene este dragón, el que devoró el Dogman, es que ya sea que tengas Eclesia o no, funciona muy bien por su efecto de reciclar de los cementerios cualquiera dos cartas, ya sea pasarle una disrupción al oponente, de quitarle piezas claves tal vez para
un combo que esté en el cementerio, o en nuestro caso recuperar cosas, pues ya sea monstruos, magias como la Branded Head Spirit, porque solamente dice 2 cartas, no alguna en específico. Y otra cosa que tiene muy buena el que devora el dogma es que si nosotros tenemos Eclesia ya sea en campo o en cementerio, este monstruo pasa de ser un 3000 de ataque a ser un 3500 y aparte es inafectado, es decir, es como una torre de los Lunalight, es decir, se vuelve un monstruo que o te lo matas por batalla o le tienes que mandar un Kaiju o algo por el estilo. Así que está muy bien. Además de que si este monstruo llega a tocar cementerio al final del turno, nos va a permitir agregarnos a la mano, porque si no me acuerdo, solamente agrega una carta Tri-Brigade o una carta dogmática. Ajá. Nosotros nos podemos agregar una carta dogmática o una carta Tri-Brigade del deck a la mano. A diferencia de Albion, este no nos va a setear, solamente nos va a agregar, porque como es una carta cualquiera, no es como que podemos setear un monstruo. Así que pues está bien. Lo podemos llegar a mandar en el turno 1. Normalmente jugamos 2 para mandar uno y jugar el otro. Y lo llegamos a mandar pues para algunas jugadas en la end phase con la Fire and the Virtus yendo segundo. O para podernos agregar a la quita a la mano para tenerla como coste en el turno del oponente. O sea, tiene sus utilidades aún sin ser la bestia invulnerable, inafectada, perdón, que puede llegar a ser. Y por último, la última fusión que vamos a jugar a 2 es el Gran Guñón. Y esto es principalmente porque va a ser tanto una pieza que vamos a querer fusionar como un monstruo que, como ya comentamos, tenemos muchos targets para la Branded Head Spirit, así que la vamos a querer mandar. Esto sobre todo porque su efecto a la caída es que nos va a poder mandar, ya sea del extra deck o del main deck, cualquier monstruo de nivel 6 o mayor, luz o oscuridad. Por eso digo que hay muchas tech interesantes, sobre todo cuando se jugaban los loques del Sanctifier, que por cierto, por ahí también tengo mi Sanctifier. Pero la verdad es que actualmente el lock no es la mejor. Bueno, sí es una buena jugada, pero no es la más consistente por el hecho de que actualmente hay muchas cartas que se lo pueden quitar. Pero lo que sí es que tenemos muchas otras líneas de juego con la cual podemos mandar ciertas cosillas al cementerio simplemente para ampliar la cantidad de efectos que podemos activar en la end phase. Otro efecto que tiene es que cuando esta carta ya sea que esté en el campo o cementerio, podemos como efecto rápido removerla para invocar desde nuestro main deck un monstruo dogmática o desde nuestro extra deck un monstruo de espía. Y si tenemos les voy adelantando, si es de esas recetas en las cuales tenemos un Despia, así que podemos utilizar ese segundo efecto. Así que ahí está Gran Unión. De ahí los que jugamos a uno es el Lubelion, que descartar una carta nos va a permitir reciclar, bueno, más bien hacer fusión regresando cosas ya sea del campo, cementerio o Vanish, lo cual está muy bien porque es otra manera en la cual podemos reciclar algunos monstruos que lleguen a ser removidos. Está muy bien por ese lado. También tenemos al Titaniclad, que este monstruo normalmente lo vas a querer mandar, pero también invocarlo es una cosa pero bárbara. ¿Por qué? Porque este monstruo gana ataque igual al nivel combinado de los monstruos que utilizados para su invocación, multiplicado por 100, además de después de que esta carta es invocada por fusión por el resto de este turno, es inafectado por el efecto activado de otros monstruos invocados especialmente del extra deck, o sea, de otros monstruos. Normalmente esta es la carta que da salida a jugar en contra de... Ay, se me fue el nombre de los Lunalight, ya que pues cae y normalmente lo vamos a hacer con el Albion de main deck y algún otro monstruo. Se van a ser 16 niveles, por lo tanto son 1600 de ataque extra, va a llegar a 4100. Con esto se pasa a la Liger Dancer, además de ser, como es inafectado por efectos, el Raigeki se lo va a pasar por las nalgas, así que pega y adiós. Y pues está bien, y pues su efecto cuando es mandado del extra deck al cementerio es que nos puede agregar a la mano o invocar un monstruo dogmática, ya sea la Quem o ya sea la Eclesia, que en este caso yo juego. Mirror Jade, que para mí junto con el que devora el dogma es sin lugar a dudas el boss monster de la estrategia, ya que Mirror Jade nos va a permitir, Mirror Jade nos permite
nos permite una vez por turno mandar desde el extra deck un monstruo fusión que menciona el caído de albas para remover una carta del oponente. Cabe aclarar que si activamos esto por decir en mi turno, ya no podemos activarlo en el turno del oponente, tenemos que esperar hasta mi turno nuevamente para activar el efecto, o si lo activamos en el turno del oponente, yo no lo puedo activar en mi turno, nos tenemos que esperar hasta nuevamente el turno del oponente para activarlo o guardarlo para ocuparlo en el siguiente turno. Es decir, es un turno si lo activas, otro turno no. Pero su otro efecto muy interesante es que si esta carta llega a dejar el campo de cualquier manera, bueno, no cualquier manera, eso es parte del ruling que ahorita voy a mencionar, al final del turno destruye todos los monstruos en el campo del oponente, así, kabum, hace Raigeki o como se le dice en muchas ocasiones. Ahora, en cuanto a esa condición de que deje el campo, cabe aclarar que esto nada más va a afectar el hecho de que si es mandado al cementerio o removido boca arriba. ¿Por qué? Porque está la ruling de, ¿cómo podemos llamarlo? Presencia al momento de la resolución, que es lo mismo que comentaba anteriormente en el video de Mitsurugi. Si la carta activa al momento de la resolución no se encuentra o no se puede identificar que esté justamente donde activó, pues ni modo, no procede, por así llamarlo. Por lo tanto, si esta carta la llegan a regresar al extra deck o la llegan a remover boca abajo, aunque haya dejado el campo, no se va a activar el efecto porque no se puede identificar dónde se encuentra realmente Mirror Jade. Aunque sí nosotros sepamos que es la carta removida boca abajo o está en el tope de nuestro extra deck o donde lo hayamos que poner, para el juego no está bien ubicado, es decir, no está en un lugar en específico o no está en un lugar donde sea 100% visible. Eso para que lo tomen en cuenta, de que una manera de evitar el efecto de Mirror Jade es que lo lleguen a remover boca abajo o en vez de mandarlo al cementerio removiéndolo boca arriba, lo regresen al extra deck. Eso como dato interesante y curioso que pueden aplicar. Y finalmente las últimas fusiones que llevamos es el Rimbrum y el Albanlenatus. El Albanlenatus es Matadex de dragón, como lo comentaba anteriormente. Una de las problemáticas que llegaban a tener algunos mazos, como lo podían ser el Synchron o el Red Dragon Archifin, que te dejan ahí la mesa repleta de dragones, es justamente enfrentarse a un mazo albas, porque pues te dicen albas boca abajo en defensa y pues ya pues no puedo hacer nada. Pues ya me va a hacer la fusión del contacto, me va a bajar el Albanlenatus, me va a pegar y pues a mí ya me borró todo el campo, ni modo. Y Rimbrum, pues bueno, ya comenté, pues si lo llegamos a invocar por fusión, pues literalmente es una negación de efectos de monstruos traídos desde el extra deck. Y si está en el cementerio, podemos hacer el efecto de yo decido. O este señor se invoca y remuevo un caído de albas de mi cementerio a... No, bueno, literalmente tengo que tener un caído de alba hacia él en el cementerio, ya sea que uno se va a invocar y el otro se va a remover. O sea, si tú tienes Branded Sword, la jugada está perfecta porque bien puedes volver a invocar al Rimbrum, el cual es una negación como comenté, y pues con la Branded Sword la puedes remover y recuperarte al caído, ya sea el original o el blanco, o bien simplemente por si lo necesitas, ya que es un efecto rápido, tú dices, bueno, yo selecciono que voy a regresar al caído de albas original, a este lo voy a remover y por efecto del caído de Elvas original pues voy a hacer mi fusión y empiezo a hacer mis cosas y ya. Y por ahora por el resto de cartas del extra deck, por un lado el target de espía para el Gran Guñón es el Proskenion. Hay mucha gente que también juega con... caray, ¿dónde lo dejé? Espérenme, voy a buscar la otra cartita. Ya, listo. Ay, caray, perdón, se quedó aquí. Ay, Dios. Información extra que no deberían ver de la basura que tengo ahí detrás. Bueno. Ajá, el Proskenion. Y la otra opción es el Quarentis. La verdad es que a mí no me termina de fascinar el Quarentis por el hecho de que si era un target que, bueno, para foilearlo era mucho más sencillo de encontrar que el Proskenion, porque solamente hay super y la verdad es que estaba escaso el super. Es mucho más sencillo encontrar el comunzote. Lo que tiene Quarentis es que sí tiene un efecto interesante de que en la main phase puede volver en ataque 0 del ataque de todos los monstruos a excepción de las fusiones de nivel 0 y de nivel 8, perdón. Y también tiene la cuestión de
que si esta carta llega a dejar el campo por el efecto de una carta del oponente, nosotros podemos invocar especialmente un caído de albas o un monstruo despia desde el deck. Lo cual pues está interesante, pero la verdad no es un efecto que me termine de enamorar. Por otro lado, el Despian Proskenion sí tiene un efecto mucho más interesante, ya que su efecto es rápido y funciona durante la main phase. Y es que nosotros podemos tarjetear un monstruo fusión, sincro, XYZ o link que tenga nuestro oponente en el cementerio. Lo podemos remover o bien lo podemos invocar especialmente a nuestro lado del campo. Además de que cuando esta carta destruye a un monstruo oponente por batalla, nosotros podemos infligirle daño a nuestro oponente igual al ataque o defensa original de ese monstruo, por lo cual podemos hacer mucho más daño. Así que tiene un muy buen efecto de disrupción, tiene un muy buen efecto con el cual podemos robarnos monstruos problemáticos del oponente que ya le hayamos hasta eso destruido en algún momento, y además hace mucho daño en batalla porque aparte de que tal vez nos volemos algo de 3000 de ataque, le vamos a hacer el daño completo, si no es que hasta más por si tiene más defensa que ataque, pues va a estar muy ricolino el daño que podemos hacer con él. Y finalmente está nuestro queridísimo Chaos Dragon, que bueno, no he encontrado la versión super de OTS, este es el comunzote de tanto se puede encontrar de su expansión como de Megalata. Hay mucha gente que no quiere jugar los Despia, así que llegan a llevar que este normalmente, pues, si no me acuerdo, destruye cartas o destruye magias y trampas. Bueno, el punto es que destruye cositas y también es un target para Super Poli o para el propio Albas, ya que solamente pide un dragón de luz y oscuridad y un monstruo dragón. No, espera. Un monstruo dragón, ajá, sí, un monstruo dragón ya sea de luz o oscuridad, que eso lo cumple el propio Caído de Albas, y un monstruo dragón que, bueno, puede ser cualquiera, ya sea de atributo de agua, de luz, del que sea. Solamente pide un dragón. Así que para este último slot, por así llamarlo, de fusiones que no son branded como tal, serían estos tres. Y finalmente, en cuanto a targets de Super Poly más genéricos, por un lado el Mood Dragon Swap, que bueno, simplemente se hace con dos monstruos del mismo atributo de diferente tipo y además nos permite protección contra targets. Y por otro lado, el monstruo de Teseo, que pues ya sabemos, tiene nombre y apellido esta carta, que es Keywell Turn. No sirve para nada más porque no tiene efecto, simplemente es para lo Keywell Turn y San se acabó. Igualmente, si alguno de estos dos no los termina de convencer, pues pueden agregar al Dragón del Caos y cualquiera de estos dos. La verdad es que estos dos no tienen tanto sentido porque es cierto que aunque tenemos dos Ganguñón y podríamos invocar a los dos y por otro lado a la Quem la podríamos llegar a invocar con el Titaniclad, igual y no vale tanto la pena jugar los dos, o sea, más vale abrirle espacio a otras cartas que puedan ser de utilidad. Igual si alguna de estas dos no les termina de agradar, se pueden meter cosas igualmente genéricas de Super Poly, como lo podrían ser Garura, el Starving Venom Dragon, que ahorita sí estamos en un meta donde hay muchos targets de oscuridad de los cuales podríamos aprovechar, entre otras cositas. Pero bueno, esto es lo que hay. Y obviamente nuestra última carta es la Eclesia y el Dragón, que esta pues es la carta que vino a revolucionar totalmente la forma de jugarlo, principalmente porque tenemos acceso a un monstruo sincro, el cual por efecto rápido la podemos remover, ya sea que nos invoquemos a un caído de albas o una carta que lo mencione de nivel 4. Además de que tiene un efecto de disrupción si nos la llegan a mandar al cementerio, nosotros mismos la mandamos al cementerio, que es que podemos hacer target de ella y de un monstruo fusión de nivel 8, ya sea en el cementerio o en la zona de removidos, podemos regresarlos junto con una carta del oponente al deck o extra deck, lo cual pues es una buena disrupción y la verdad hace que la carta sea de lo mejorcito que tengamos. Lo único malo es que actualmente bueno, no es cierto, tanto el caído de blanco como estas son las cartas más caras, ambas actualmente superan los 900 pesos mexicanos actualmente. Esta está en un rango entre los 800 a 1000 pesos. Y el caído del dragón blanco, o el Fallen of the White Dragon, está en un rango actualmente de entre los 1200 a 1500 pesos. O sea, son dos cartas que actualmente por cómo está el brand en el meta se han llegado a elevar. Es cierto que cuando salieron estaban mucho más caras. Bueno, no es cierto. Esta estaba en un precio más decente de entre 500 a 600 pesos. Y sí estaba mucho más caro, casi valiendo 2000 pesos, entre 1800 y 2000. Ahorita creo que ambas están en un punto muy similar, aunque bueno, esta sí se disparó mucho y esta
pues está en un precio más accesible, más no por eso económico. Y bueno, sin nada más que decir, eso ya creo que fue una breve explicación. Me estoy dando cuenta que ya casi me eché una hora. Dije que este iba a ser más largo porque iba a intentar explicar, además de que me puse a leer cosas que, como lo digo, yo el mazo aún lo intento terminar de aprender porque es un mazo que me terminó gustando y lo terminé armando casi que sin querer queriendo. Eso porque primero me conseguí la típica base de crónicas con todo y Fire and the Virtus. Ahí fue donde dije, ok, va, tengo para jugar. Luego intenté ver formas de jugar sin el caído del dragón blanco, pero la verdad es que la mayoría eran pochas, así que lo dejé por un lado. Luego tuve un momento en el cual dije, ok, si tengo un dinerillo para desembolsar en Fire and the White Dragon, me compré mis 2 copias. Junto con la kit, pero bueno, la kit era mucho más accesible, si no me acuerdo costó unos 250, o sea, sí es una carta pues que vale lo suyo, pero tampoco es tan cara. Y la Eclesia, pues bueno, esta sí la llegué a comprar en un cúmulo de cosas que necesitaba también para otros decks. Y pues bueno, la compré cuando no estaba en un rango de precio bueno de entre los 600 pesos, así que tampoco me fue tan mal con ella, no como un cuate que literalmente se compró 2 sobres y en uno le salió ella, así que pues literalmente la carta le salió en 200 pesos. Y bueno, la verdad es que el mazo es muy bueno, pero bueno, ahorita hablamos de las conclusiones, vamos a hacer una pausa para pasar a ello, let's go. Y bueno, ahora sí, pasando a la fase de conclusiones, ya la fase final, en donde, bueno, este mazo, como estarán viendo, actualmente no lo domino al 100. Aún me falta, aún estoy en la fase de novato. Ahorita leyendo las cartas me estoy dando cuenta de muchos juegos que pude haberles dado la vuelta, pero recabrón, simplemente aprovechando algunos de los efectos que se me olvidaron, sobre todo los efectos de Alt Luber y Branded Opening, junto con también el efecto del Proskenion de hacer más daño. Pude haberle dado vuelta a varias cosas, pero bueno, cositas que uno tiene que ir perfeccionando y demás. Como también he dicho, la verdad es que me armé el mazo un poco sin querer queriendo. La verdad es que simplemente coincidió de que, bueno, tengo para comprar los Fallen and the White Dragon, literalmente es la única carta que me falta, pues ahora le va. Nos los compramos y vamos a aprender el mazo. El problema, no he tenido tiempo para practicarlo realmente y aún se me van muchas cosas. O sea, los combos básicos sí me los sé, pero cosas como los efectos secundarios de protección, los efectos secundarios para responder ante algunas jugadas, a veces se me van. Y son cosas que la verdad hacen que el mazo no me decepcione como tal, porque yo sé que el mazo es bueno, pero yo como piloto de él a veces me veo o me siento mal. Me pasó algo similar con el Memento, pero me tuve que darle la idea de que el mazo Memento, como algunos otros, son mazos de dedicarle el 100% de tu momentum y demás. Y creo que es lo que actualmente estoy haciendo con el mazo Branded. Es cierto que no es el único mazo que juego actualmente, porque también hay ocasiones en las cuales quiero probar otras cosas. Por ejemplo, ahorita de los mazos que tenemos aquí, tengo muchas ganas de probar ya en físico el próximo mazo, que es el Synchron, porque para los que muchos no sepan, aunque la mecánica de fusión es la que más he llegado a jugar a través del tiempo, sobre todo porque pues, jugador Ciberdragón, fusiones por todos lados, también tanto la mecánica de XYZ como la Synchro tienen un lugar muy importante en mi corazoncito. Por un lado porque la mecánica de Synchro fue con la que yo ya me metí de lleno al mundillo de Yugi a jugar torneos y demás cosas. Y por otro lado la XYZ porque fue en la época donde más llegué a profundizar con el hecho del juego competitivo. Llegué a topear algunos torneos locales. Como les digo, nunca pude llegar a un nivel de regional realmente grande porque pues por cuestiones de tiempo, cuestiones de pues ya saben, dedicarle más a otras cosas que les veía mayor prioridad, pero bueno, son cosas que uno aprende. Lastimosamente ahorita también estoy en una etapa de mi vida donde no le puedo dedicar tanto tiempo al juego, pero eso no significa que lo vaya a dejar hasta aquí, no vaya a poder, no sé, tal vez intentar este año o el próximo año, o quién sabe si en mis 40 tal vez siga jugando esto y llega a topear algún torneo grande, uno nunca sabe. Pues digo, nadie pensaba que Jesse Cotton llegara a ganar un torneo más de YCS, pero ahí está con su 9º trofeo y quién sabe si este año si llegue a clasificar para el mundial y pues llegue a cumplir su meta de lo único que le falta, que es ser campeón mundial. En mi caso, ¿cómo podemos llamarlo?
logro más pequeño sería topear un regional. Y quién sabe, tal vez lo pueda hacer. No digo que este año, tal vez el próximo año, tal vez en otro momento donde sí le puedan meter más tiempo a jugar el metajuego de este bonito TCG que es Yu-Gi-Oh! Y bueno, sin nada más que decir, solamente recordándoles que el mazo Branded es un mazo muy bonito, pero es un mazo que requiere mucho de tu práctica, tiempo, dedicación y sobre todo conocimiento. No solamente es memorizarte el combo de 2 pasos, listo, ya armé mesa tan tan. Es un mazo en el cual tienes que saber ser reactivo en cuanto a lo que hace tu oponente para hacerle las disrupciones en el momento adecuado, conocer esos efectos secundarios que tal vez luego se te van, que te pueden ser útiles, entre otras cosillas, y sobre todo el hecho de que como tienes tantas fusiones a las cuales puedes acceder gracias al efecto de... Ay, se me fue. Gracias al efecto del Fallen of Albas, pues hay varias cosas que luego uno dice, ah, bueno, me voy por la típica ay, así es que si digo que soy imbécil, pero bueno, la típica del Mirror Jade o del que devora el dogma, cuando tal vez pudiste haber hecho algo mejor simplemente con un Albion o simplemente con un Lubelion o simplemente con un Rimbrum, que también podría ser un target interesante. Pero bueno, cositas que vamos a ir aprendiendo. Y bueno, ahora sí, el siguiente mazo va a ser curioso porque no es un mazo como tal bien metido en el meta, y también puedo decir que es un mazo que pasa algo desapercibido, pero es un mazo de mi mecánica favorita y sobre todo un mazo que representa a uno de mis protas favoritos del anime. Con eso les digo todo. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Confíen en el corazón de las cartas y si ahora es su turno. Hasta la próxima y Synchro Shokan es lo que sigue. Bye bye. Adiós. Ah, por cierto, no recuerden, en la parte de descripción pueden encontrar el resto de deck profiles de esta serie de cada uno de los tipos de invocación. Y si no lo encuentran es porque aún no llega su fecha de publicación. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Adiós.